Yo terminé mi carrera, me casé. Dios nos ha dado la condición de tener una vida abundante. Mi vida cambió completamente. Si la presencia de Dios no hubiera estado conmigo hasta hoy, yo creo que yo ya no estaría. Yo tenía una tristeza profunda. Yo no tenía deseos de vivir. Mi nombre es Delfina Martínez y soy licenciada en Derecho. Yo me desarrollé en un ambiente familiar sano porque éramos muchos, pero éramos una familia unida. Fue difícil porque las circunstancias no eran favorables. Mi papá no tenía dinero, entonces vivíamos en miseria. Mi mamá era una persona que veía que siempre iba a casas de limpias. Cuando yo cumplí 15 años, yo empecé con una tristeza profunda, con tormentos espirituales. Que tenía mucha inseguridad. Tenía pesadillas. Se me subía el muerto. Llegó un momento en que no sabía si era real o era un sueño o era algo que me había sucedido durante la noche. Entonces no quería que llegara la noche. Recuerdo que iba a la cama de mis papás y ahí me quedaba porque decía, es que estoy soñando muy feo, pero ya era muy constante. Tenía miedo a crecer, a enfrentarme a la vida porque yo veía que mis papás batallaban mucho. Incluso mis hermanos mayores batallaban también para conseguir un trabajo, para estudiar. Yo empecé con trastornos alimenticios también. Dejaba de comer por muchas horas. Cuando comía mucho y después me provocaba el vómito. Quería la sensación de hambre que me causaba dolor, para mí era agradable, me sentía bien así. Un momento iba yo caminando y yo decía, ¿y si muero atropellada? O si me tomo algo, que investigaba las formas de morir menos dolorosas. ¿Por qué no quería crecer? Yo veía que ella cumplía 16, que ya iba a cumplir 17 años. Y yo seguía teniendo depresión. Yo no quería vivir en este mundo porque dije, mis papás no son malas personas y no les va bien. Yo no creo que a mí me vaya bien, entonces era muy negativa. Mi mamá era una persona que para salir de la situación siempre buscaba un lugar, buscaba otro lugar. Y vio una vez en el periódico anunciada La Universal, y empezó a participar con mi hermana. Yo vi el cambio en ellas, el cambio en carácter. Empecé yo a participar también. A mí me llamó la atención que desde el primer día yo yo sentí paz. El miedo se fue quitando de una forma gradual y estuve participando de los propósitos de fe en la iglesia. Entonces dejé de tener pesadillas y los tormentos espirituales se fueron. Aún así, yo decía, y mi futuro, pensaba mucho en cómo iba a ser mi vida después. Escuchaba que era necesario tener el Espíritu Santo para que una vida cambiara por completo. Y empecé a buscar. Escuchaba a las personas que tenían el Espíritu Santo, las veía felices, contentas, aún con problemas, ellas no perdían la paz. Si yo quería sentirme como ellas, entonces buscaba, pero no tenía. Yo hablaba con Dios y le dije, algo me está faltando. ¿Qué me falta? Llegó la Hoguera Santa, participé en la Hoguera Santa y mi propósito solo era recibir el Espíritu Santo. Empecé a hacer mis oraciones yo sola, a hacer mis pruebas con Dios yo sola, y aún así Dios me mostró que lo que yo tenía era dudas. Yo me dejé de preocupar por mi futuro, por lo que yo pudiera recibir. Dije, no, yo no necesito ahora pensar en qué carrera, pensar si me voy a casar o no. Yo necesito el Espíritu Santo y tenía esa sed. Había gente que me decía, pero parece que tú tienes el Espíritu Santo. Y yo decía, no, no lo tengo, no lo tengo. Eran muchas dudas, yo no me sentía digna de tenerlo. Yo dije, soy una persona tan llena de errores, de fallas, ¿cómo yo lo voy a tener? Cuando vino la campaña donde yo recibí el Espíritu Santo, fue una preparación. Empecé a hacer mis ayunos, empecé a buscar la presencia de Dios en la madrugada, como si buscara un tesoro. Si me dijeran, busca esto, porque esto te va a sacar adelante, como quien busca la solución a un problema con desespero, yo buscaba tener el Espíritu Santo.
entendí que el Espíritu Santo se obtiene por la fe, no porque merezca, era por creer. Yo creí, ya quería que fuera el día. Ese día en la madrugada casi no dormí. Y yo decía, ya quiero que sea mañana, ya quiero subir al altar y yo sé que voy a bajar de ahí llena del Espíritu Santo. Y así fue. Cuando el pastor dijo, suban el altar, yo dije, ahora sí. Y no voy a dudar. Yo iba caminando y se me venían muchas cosas a la mente. Yo dije, no voy a dudar. Dije, voy a sentir aquel calor. No sentí nada. Lo único que tuve fue certeza. Y dije, ya lo tengo. Tengo el Espíritu Santo. Yo bajé de ahí diferente. Contenta, con paz, con fuerza, sin miedo. El miedo se fue. Nunca más yo sentí miedo de ninguna situación. Yo dije, es Dios que me dio el todo. Yo di mi todo y Él dio el todo de Él. Y a partir de ahí, mi vida cambió completamente. Yo terminé mi carrera, una maestría, soy servidor público, me casé, mi esposo sirve a Dios como yo, tenemos 2 hijos, fui al Templo de Salomón 2 veces, fuimos a Tierra Santa. Dios nos ha dado la condición de tener una vida abundante. Ahora vivo el plan de Dios para mí, tengo el Espíritu Santo, es lo único que me da alegría y todo lo demás, toda esa nube negra que yo recuerdo como mi pasado ya pasó. Y yo sigo participando hasta el día de hoy de la Hoguera Santa. Para mí es una oportunidad, porque lo que coloco en el altar no se compara con lo que yo he recibido hasta el día de hoy. Entonces, así ya pasaron 27 años que yo participo de la Universal. Yo le agradezco a Dios el haberme aceptado, tengo su presencia y no me va a alcanzar la vida ni lo que hago para agradecerle todo lo que Él ha hecho por mí.